Hola a todos visionarios, vamos con el informe semanal del día 1 de septiembre de 2024, vamos con el repaso de una nueva semana y sobre todo con el cierre del verano en el mercado, con el cierre de un mes súper volátil que también nos permite sacar conclusiones, ¿no?, de lo que ha pasado y de lo que podrá pasar también en próximas semanas. En este informe quiero repasar un poquito por encima lo que hemos visto en los índices en este mes y qué deberíamos ver en estas próximas semanas según lo que estamos viendo. También repasar un poquito valores de la cartera y del mercado en general y también un valor que esta semana presenta resultados empresariales que podría hacerlo muy bien. De hecho, es un valor que llevamos mucho tiempo siguiendo y que seguramente te suene si nos llevas viendo desde hace ya un tiempo. Y veremos qué tal también lo termina haciendo esta semana, ¿no? Ese valor un poquito a modo idea de inversión. Así que comentamos, como decía, con el índice del Nasdaq Composite que tenemos aquí delante. Hemos cerrado una semana con una caída de un 0,92, semana bastante estándar, semana con un poquito de volatilidad más comprimida. Sobre todo, como decía, cerramos gráfico mensual, cerramos vela mensual con un movimiento bastante bueno, súper positivo, porque recordemos que empezábamos ese mes de agosto con una caída súper agresiva, con sobre todo muchísimo ruido en el mercado. Hicimos algún vídeo específico sobre ello, hablando sobre los datos de macroeconómicos de Estados Unidos, sobre esas palabras de la Fed, sobre que sí se podía empezar a bajar tipos, pero que no estaba muy claro. Justamente después venían esos malos datos macro. Luego tuvimos toda esta movida con Japón, el yen. Causó un revuelo súper importante, una serie de eventos en prácticamente la misma semana, en menos de 7 días, que causaron un revuelo súper grande, muchísima volatilidad en el mercado. Pero lo más positivo, como siempre decimos, no es cómo empieza, sino cómo acaba, cómo son esas velas, cómo cerramos esas velas semanales, mensuales, no fijándonos en qué pasa en el día a día, sino qué pinta nos deja ese bigger picture, ¿no? Si nos alejamos un poquito, si hacemos una vista extendida de qué es lo que está pasando realmente en el mercado, qué visión podemos obtener, ¿no? Pues precisamente la vela, como digo, mensual del Nasdaq es bastante positiva. Terminamos cerrando con un más 0,65% en el mes de agosto. Sí que es cierto que pues dejamos una vela súper volátil. Fijámonos en ese rango tan largo que tenemos comparado con otras velas. Prácticamente esta vela de agosto engloba las velas de los últimos 3-4 meses en el mercado. Por lo tanto, lo que sí que me gustaría empezar a ver de cara a estas próximas semanas es que se sigue construyendo una buena base en el mercado. Hablamos sobre la importancia de que esta caída y esta recuperación no fuesen cosa de una semana, sino que fueran sólidos, tuviésemos continuación, recuperásemos todas las medias, que al final terminó pasando. Fijaos que recuperamos muy bien tras encontrar soporte en la media de 40 en la primera semana, luego tuvimos continuación y recuperamos la de 50, y en estas dos siguientes semanas ha pasado justo lo que veníamos diciendo que queríamos ver, ¿no? No solo hemos perdido esa volatilidad, hemos visto cómo hemos empezado a consolidar en rangos mucho más ceñidos, sino que además se confirma esa recuperación de medias porque nos mantenemos ambas semanas por encima de las medias, lo cual es justo lo que íbamos buscando. Y precisamente para estas próximas semanas y incluso para el mes entero, incluso que en el que entramos, me encantaría ver cómo seguimos consolidando dentro de estos rangos. Es cierto que hay muchos valores mega cap, ¿no?, que son al final los que, como siempre decimos, terminan influyendo más en el movimiento del Nasdaq, que están en zonas de soporte importantes, están en puntos en los que podrían haber ciertos rebotes y empezar a mirar arriba, y eso pudiera ser que el Nasdaq se acerque nuevamente a máximos. Pero sí que es cierto que si lo que buscamos son gráficos constructivos y que sobre todo nos den buenas oportunidades a largo plazo, lo ideal en el Nasdaq sería ahora mismo que sigamos confirmando este rango, veamos una consolidación algo mayor. Fijaos como lo que siempre decimos, ¿no?, el mercado al final va construyendo bases en medio de esas tendencias. Cuando iniciamos una tendencia vamos pasando por bases que son muy claras, vamos pasando nuevamente por otro inicio de tendencia, volvemos a esa nueva base, se vuelve a reanudar la tendencia y volvemos a dibujar nuevas bases. Al final se va repitiendo un poquito ese tipo de patrones, ¿no?, esas fases de la tendencia. Pero es ideal que en esas fases veamos poca volatilidad, o si aparece volatilidad, ver cómo termina ciñendo, vemos cómo se va quedando atrás y vamos viendo un gráfico cada vez más comprimido con unos rangos mejor formados. Y sin duda eso aún no lo hemos visto después de este periodo de volatilidad, ¿no? Hemos visto 2 semanas muy positivas, pero 2 semanas al final no construyen un gráfico, no construyen una base. Por lo tanto va a ser importante ver que seguimos con esa buena línea. También seguimos viendo bastante fuerza relativa en el Russell. Fijaos, esta semana menos 0,06,
0,5, cerrando prácticamente flat, y seguimos con ese discurso que llevamos, del que llevamos hablando bastantes meses. Está viendo rotación hacia las small cap. Llevábamos años viendo cómo las small cap estaban muy rezagadas. De hecho, hablábamos sobre este gráfico que podíamos dibujar hace no tantos meses, donde las small cap estaban en esa zona de mínimos de 52 semanas, en un rango muy estancado, súper alejado de máximo, pero en estos últimos meses, fijaos cómo hemos salido de esos rangos y cada vez vamos cogiendo más la delantera al Nasdaq, ¿no? En ese día a día, en ese semana a semana, como vamos viendo esa fuerza relativa que va mostrando este índice, también encontrando soporte muy bueno en ese pullback que tuvimos a inicio de mes, también cerrando muy bien ese mes, y sobre todo esa fuerza relativa de las últimas semanas, y sobre todo el ver cómo cada vez más empresas pequeñas van haciéndolo mejor y mejor, es lo que nos indica que, pues oye, sigue entrando el dinero en estos valores y es muy buena oportunidad. Ahora mismo son precisamente los valores en los que más nos centramos en visionarios. También invertimos en megacap, en empresas grandes, en esa estrategia de largo plazo, que es de la que más nos hemos aprovechado en el último año, participando en valores como Meta, Nvidia, Palo Alto, que nos han dado rentabilidades enormes. Pero poco a poco está siendo cada vez momento más de este tipo de empresas, ¿no? Lo hemos visto sin ir más lejos en TEM, donde precisamente esta semana hemos cerrado completamente nuestra posición. Hablamos hace un par de semanas sobre TEM, la comentamos como idea de inversión, que era un valor que nos parecía que tenía muy buena pinta. Además, sector de inteligencia artificial, venía con un patrón súper potente. Y ya te comenté, voy a poner gráfico diario, ya te comenté la pasada semana que habíamos salido prácticamente en los máximos de este día, muy cerquita de los máximos, en 71,99, si no me equivoco fue mi salida este día. Veíamos señales de euforia que podían empezar a ser evidentes, un volumen súper alto, un movimiento con mucho volumen en esa primera media hora, después de varios días seguidos de subida. En fin, varios factores que nos indicaban que podía haber un inicio de euforia. Las euforias, normalmente el patrón de buying euforia tiende a ser aún más evidente. Vemos gaps con continuación, tiende a ser de varios días seguidos, más de lo que llegamos a ver, pero sí que es cierto que en una IPO base que tiende a tener movimientos súper volátiles y súper rápidos, ya era una señal de euforia que, oye, nos daba ese indicio de que podíamos empezar a verla, ¿no? Es por eso que recogimos gran parte de nuestra posición en este punto, ganando un 50% de rentabilidad en muy poquito tiempo, y esta semana hemos decidido vender el resto de la posición, ganando un 20% de rentabilidad en esa posición que nos restaba. Recordemos que habíamos cerrado una parte, la posición que nos restaba la cerramos con un más 20%, y el argumento es muy sencillo de entender. Recordemos que en el pasado informe comenté que viendo el gráfico que teníamos, si se configuraba aquí una vela de bull flag, un patrón de bull flag, íbamos comprimiendo entre ese rango que dibujo precisamente entre estas líneas rojas, me iba a interesar quedarme en este valor porque sería muy probable que pudiéramos ver cómo retomaba ese movimiento al alza, además de una manera muy inmediata, porque el patrón de bull flag tiende a ser un patrón que una vez ciñe en esos rangos aparece la volatilidad. Empezamos a ver cómo ciñe precisamente en estos rangos que voy comentando, volatilidad que va comprimiendo y termina explotando nuevamente al alza. Si veíamos ese comportamiento, seguramente pudiéramos ver un movimiento muy superior, pero precisamente fíjate cómo esa rotura se ha dado a la baja y en ese momento hemos terminado vendiendo, ha terminado saltando ese stop que ya viene totalmente marcado y automatizado por el sistema, este tipo de salida. Por lo tanto, salimos de esa posición restante con un 20%, a una parte le ganamos un 50%, a otra un 20%, y además ha sido un valor súper sencillo de operar porque ha sido cuestión de 2 semanas, ¿no? Tuvimos la entrada, la siguiente semana ya salimos con ese 50% de rentabilidad en solo una semana, y a la semana siguiente no se confirma ese bull flag, y muchos pueden pensar, joder, es que habiendo ganado un 50% a la primera posición, ¿cómo sales con un 20% en la siguiente? Pues precisamente porque aquí estamos para ganar dinero, y cuando yo veo que ese patrón no se confirma, no quiere decir que el valor no vuelva a ver máximos nunca, no quiere decir que incluso en próximas semanas el valor pueda subir. Simplemente ese patrón que yo busco, en el que la tendencia es inmediata, en el que la tendencia es limpia, no se ha cumplido. Por lo tanto, yo simplemente termino saliendo. Ya recogí gran parte de beneficio con una salida súper buena, prácticamente en los máximos históricos del valor, que eso es súper complicado de hacer, y ahora mismo no me confirma la siguiente continuación, pues decido recoger beneficios, y además, como digo, un 50 y un 20% de rentabilidad entre 1 y 2 semanas, que es un movimiento súper bueno. También tenemos en cartera Monday. Ha entrado también otro valor, han entrado varios valores en cartera esta semana. En Monday el comportamiento, la verdad es que es espectacular.
espectacular. Fijaos cómo también me voy a poner aquí en gráfico diario, porque desde que tuvimos la rotura estamos dibujando ese bull flag precisamente que comento que buscábamos en TEM. Fijaos cómo la subida fue muy buena, muchísimo volumen acompañando, empezamos a configurar, comprimiendo aquí entre esos rangos, el volumen va descendiendo y precisamente esta semana, en algún día por ahí, fijaos cómo el volumen vuelve a ser bastante alto, precisamente en un día de subida, lo cual es súper positivo porque suele ser un indicativo de que ese bull flag puede terminar rompiendo al alza en muy poquito tiempo, ¿no? Vemos cómo vamos teniendo esas velas de subida con un volumen que acompaña mucho más que en jornadas anteriores. Y es justo lo que hemos visto en Monday, por lo tanto veremos si en esta semana o en la siguiente terminamos rompiendo ese patrón, porque además va a ser súper positivo de cara a ver cómo reanudamos esa tendencia, teniendo en cuenta que es un valor en el que hemos entrado relativamente hace muy poquito. Hemos entrado también esta semana en Onon, que sube un 5,41%. Fíjate cómo ya conoces este valor de sobra si nos sigue desde hace tiempo, porque ya habíamos entrado, habíamos salido y después de configurar muy bien, fíjate cómo configuraba esta base sobre base. Teníamos esta base anterior, la rompimos y hacemos una base sobre base muy pegaditos a esa anterior base, cada vez más cerca además de máximos históricos, que es el punto de entrada que más nos gusta, ¿no? Donde todo el mundo está ganando, donde no hay grandes puntos de resistencia sobre nosotros y donde tenemos vía libre para reanudar o comenzar una tendencia. Y esta semana la rotura ha sido muy buena, subida de un 5,41% y fijaos sobre todo en esa vela de volumen que también es muy positiva. Hemos repasado un poquito valores de la cartera clásica, fijaos cómo salen valores, entran otros, entra Onon, sale TEM, hay otros valores que tenemos en vigilancia, precisamente al final del vídeo te voy a comentar uno de ellos. Pero también en la cartera de largo plazo hemos visto buenos movimientos, tenemos Meta con una caída de un 1,27 pero que sigue haciéndolo súper bien. Creo que es un valor que, como ya he comentado, tenemos en cartera desde hace mucho tiempo, pero si vuelve a romper a máximos históricos y deja atrás este patrón de caja de larvas que está configurando, puede ser, por un lado, un valor para mantener en cartera por nuestra parte, porque lo puede hacer muchísimo mejor y darnos una rentabilidad muy superior a la que ya le vamos sacando, pero también un punto de entrada muy bueno, porque puede dar una oportunidad de volver o en caso de que no se haya entrado, de reengancharse en un valor con mucho potencial, porque por mucho que haya subido, fijaos cómo sigue dibujando esas fases a la perfección, lo está haciendo muy bien y sigue siendo un valor en el que hay muchísima acumulación. Lo vemos con estos patrones tan claros, con soportes tan potentes, con unos rangos tan bien definidos de esa caja de larvas, está habiendo mucha acumulación dentro de esos dos rangos. Es precisamente uno de los patrones que desgranamos en esos 4 vídeos gratuitos del programa Visionario Bolsa, a los que puedes acceder entrando en visionariobolsa.com, totalmente gratuitos. Ya digo, es uno de los patrones más potentes y es muy probable que si vemos esa rotura no sea simplemente para tocarlo, sino para retomar esa tendencia y poder hacerlo muy bien. Hemos entrado esta semana además en No, en la cartera de largo plazo, la escribo bien. Que ha subido un 3,23%, valor que también lo ha estado haciendo muy bien en estos últimos meses, dibujando un gráfico súper bueno, con mucha fuerza relativa, haciéndolo súper bien. Y también tenemos a Palo Alto haciéndolo de maravilla, bueno, Palo Alto creo que ya sobra las palabras, porque llevamos hablando de este valor, no sé si ya llega al, bueno, sí, bastante más de un año, llevamos más de un año en este valor, le estamos sacando cerca de un 70% de rentabilidad, no es el valor en el que más rentabilidad hemos ganado, pero sí el que más fácil está haciendo llevar, porque llevamos mucho tiempo en él, sí, pero la tendencia ha sido muy sana, nos ha permitido piramidar en nuestra posición, es decir, ir comprando más a medida que confirmamos que lo va haciendo bien, al igual que comento en Meta. Ya tenemos posición en Meta, sí, pero oye, si me sigues demostrando que vas pasando por esas fases de tendencia y que sigo viendo acumulación en tu gráfico, pues oye, pues voy a seguir comprando porque me sigues demostrando y al final te conviertes en una de las posiciones más importantes de mi cartera. Y por último, también obviamente no quiero dejar de hablar de Nvidia, que es otro de los valores que tenemos en cartera, de los más rentables obviamente, a los que vamos sacando más de un 100 y pico por ciento de rentabilidad, que esta semana ha presentado resultados empresariales. Termina cayendo un 7,7%. Comentar que los resultados no han sido malos, los resultados han sido bastante buenos, baten previsiones, aumentan también el guidance para el próximo trimestre. ¿Por qué cae entonces? Bueno, es muy simple. Ya se veía desde el cierre de Nvidia
cuando presentaba resultados que empezó a entrar un montón de volumen, había un montón de movimiento, se veía por stock tweets, Twitter, todo el mundo hablando de los resultados de Nvidia, la importancia de los resultados, que si iban a ser como los anteriores trimestres donde habían superado previsiones con una diferencia brutal. O sea, si esperaban 10, pues reportaban 20, ¿no? Entonces parecía que el inversor estaba esperando nuevamente unos resultados como ese y que aquí pues, fuera dinero gratis, ¿no? Pues Nvidia siempre bate por mucho, pues siempre va a subir. Los resultados fueron buenos, pero quizás las expectativas de muchos inversores eran aún superiores. Yo por mi parte no tenía para nada expectativas tan grandes en esos resultados. Además, Nvidia ya había pasado por dos earnings donde las previsiones habían sido bastante inferiores que esos resultados, pero ya ese guidance que se había reportado para este trimestre ya había sido muy elevado en el anterior. Es decir, en el anterior trimestre ya habían dicho, oye, que para el próximo esperamos ganar mucho más. Por lo tanto, ya estaba descontado en el precio que pudieran ser buenos y precisamente por eso la sorpresa no fue tan grande, ni siquiera a nivel estimaciones, ¿no? Pero como digo, sigue en una línea perfecta, sigue haciéndolo súper bien y veo un gráfico que también necesita descanso, ¿no? Un gráfico muy similar en estas últimas semanas a lo que vemos en el Nasdaq y creo que lo ideal en Nvidia sería ver cómo consolidamos un poquito más en esa nueva fase. Desde que tuvimos esta fase tan buena en los $50, no hemos vuelto a tener una fase de acumulación tan buena, sino que hemos tenido una subida muy fuerte. Aquí tuvimos este pequeño pullback que derivó a una nueva subida después de resultados. Sí que fue la primera toma de contacto con una zona de soporte importante, pero desde entonces solo ha habido volatilidad de por medio, por lo tanto creo que sería ideal que configurásemos un poquito más y para ello que en estos resultados haya un poquito enfriado ese hype que había con que nuevos resultados, nueva volada de Nvidia, pues creo que ha sido bastante positivo. Así que de momento nosotros seguimos con nuestra posición restante en Nvidia. Recordemos que entramos en su día, vendimos luego parte de la posición por el movimiento eufórico que estaba teniendo, pero mantuvimos otro con esa mentalidad win-win que siempre hablamos en momentos de euforia y sigue haciéndolo muy bien. Por lo tanto, de momento mantenemos esa posición. Si tienes posición en Nvidia y la tienes bien comprada, la verdad es que no es un valor que me preocupe para nada de momento. Y por último, el valor que quiero comentar en este informe semanal es IOT, que es un valor que, como decía, si nos sigue desde hace mucho tiempo, lo conocerás de sobra, porque es una empresa que nos gusta muchísimo y que llevamos siguiendo un montón de tiempo. De hecho, en este valor entramos en esta rotura de aquí, que fue muy positiva, fue después de resultados empresariales que tuvo una subida de un 20 y pico por ciento, porque fueron muy buenos, pero finalmente no llegó a tener gran continuación. Fíjate cómo se quedó consolidando muy bien, es decir, este gráfico no es malo, es bastante bueno, pero nosotros cuando entramos ya sabes que buscamos esas tendencias, ¿no? Buscamos entrar y sobre todo lo más importante para el sistema visionarios es el timing. No busco entrar en una buena empresa. Buenas empresas hay muchas. Por lo tanto, selecciono una buena empresa, pero dentro de esas buenas empresas que puedo llegar a ver, ¿no? Que pueden llegar a aparecer en mis filtros, quiero encontrar la que está en el timing adecuado para iniciar una tendencia. Por lo tanto, si yo entro y sigues consolidando, pues, oye, me parece genial, te voy a seguir vigilando porque eres una buena empresa, pero no tengo ese coste de oportunidad invirtiendo en ti, lo muevo a otras empresas, como por ejemplo he podido invertir en TM, he podido invertir en Monday, etcétera, y cuando me demuestres que es tu timing, ahí vuelvo a por ti, ¿no? Mientras tanto, te mantengo en vigilancia. Precisamente esta semana presenta resultados empresariales IOT y de ser buenos, pues oye, podría ser el catalizador que vamos buscando para por fin terminar de romper esta nueva base que ha estado configurando durante tantos meses. Fijaos que ya muchos meses configurando esa base de caja de Darvas. Estamos justamente además pegaditos a esos máximos históricos. Veremos también qué facilidad nos da en caso de que rompa máximos históricos de entrar, porque cuando tenemos un valor tan pegado a máximos y presenta resultados puede haber mucha volatilidad y se puede escapar muy fácilmente después de resultados. Por lo tanto, veremos qué facilidad nos da, pero sin duda va a ser un valor que sigamos muy de cerca esta semana y sobre todo que pueda tener un movimiento muy importante si los resultados terminan siendo positivos. Y ya hemos visto que en muchísimos resultados, prácticamente en todos, ha cumplido y ha terminado subiendo. Por lo tanto, ahora que se encuentra en ese punto de aceptación final de esa base, podría ser un momento perfecto para ver una rotura. Así que veremos qué tal lo hace. A nivel fundamental ya la hemos comentado muchas veces, empresas de 20 billions que está empezando a
ser rentable, muy buenos datos de EPS, incluso estamos viendo datos a triple dígito y que crece por encima del 30% a nivel facturación. También a nivel fondos vemos como hay un posicionamiento trimestre a trimestre muy superior. Todos estos datos que estamos viendo aquí que te pueden liar un poquito si estás empezando, sobre todo los explicamos y los desgranamos al detalle en esos 4 primeros vídeos del programa Visionario Bolsa, que te repito que puedes acceder en visionariobolsa.com totalmente de manera gratuita, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal lo ha seguido esta semana, qué tal empezamos ese mes de septiembre, que al final es un poco la vuelta al cole, tanto en el cole en sí como en los mercados. Hemos tenido un verano un poquito anormal. Normalmente el verano tiende a ser menos líquido, tiende a haber menos volatilidad, pero hemos tenido un verano cargado de sucesos y sobre todo estamos como llevamos diciendo desde antes de principios de año, estamos en uno de los años más importantes para el mercado. ¿Por qué? Porque estamos en el año de cambio de políticas monetarias. Vamos a ver cómo ahora hay un cambio de políticas monetarias por parte de la Fed a bajar tipos de interés. Estamos en el año de fin de ciclo electoral, hay elecciones, o sea, hay una serie de eventos que se coordinan para que sea un año en el que pueda haber movimiento en el mercado y sobre todo podamos empezar a ver buenos movimientos en el mercado, que es lo que ya llevamos viendo todo este año, ¿no? Así que vamos a ver qué tal comenzamos este mes, qué tal lo hacen estos valores que estamos comentando que tenemos tanto en cartera como en vigilancia, porque seguimos viendo cada vez mayores oportunidades y sobre todo que van dando sus frutos, ¿no? Que van haciendo el bien. Por lo tanto, eso es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como siempre, puedes dejar tu comentario, qué valores estás siguiendo, que quieras hablar, que por cierto, quiero hacer un directo en poquito para hablar de un valor que me han comentado, como es Zone, que me lo han preguntado varias veces. Si hay algún valor más que quieras comentar, te estamos leyendo y respondiendo. También qué tipo de vídeo quieres que traigamos, porque ahora que empieza esa vuelta al cole, pues también vamos a retomar nosotros un poquito más por aquí, como ya hemos ido avisando. Y como siempre, deja tu me gusta, suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Y por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.